Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Queridos oyentes, a las personas que nos ven a través de YouTube, el día de hoy los volvemos a saludar aquí en Desde la Facultad, esta sección de La Voz del Derecho. El día de hoy nos acompañan, como de costumbre, dos estudiantes cada vez más adentro de la familia de esta radio, que son Ninibet Ruiz, ella es estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, y Geraldine Alzate, quien es estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario, de la Universidad Libre, perdón. Y con ustedes, pues la persona a quien les habla es Martín Zamudio, soy estudiante de Ciencia Política de la Nacional. Con nosotros el día de hoy está una persona muy querida para muchos, ella es Marta Nubia Bello, ella es profesora de la Universidad Nacional del Departamento de Trabajo Social. ¿Sí? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Bueno, el día de hoy queríamos abordar un tema del cual varias veces hemos querido hacer el programa, pero digamos que no teníamos tanto como los invitados o de pronto también como que estábamos superando un evento de coyuntura, y es acerca de lo que ha sido como todo el trato frente a las víctimas, frente a la construcción de paz, frente a la construcción de memoria y frente a ciertos nombramientos que se han ido dando durante este último gobierno, pues, de Iván Duque. Entonces, bueno, para ello yo creo que empezar hablando de un tema muy importante, también porque Marta Nubia, tú fuiste ex investigadora del Centro de Memoria Histórica. Entonces a mí me gustaría empezar hablando un poco acerca del Centro de Memoria Histórica, y yo creo que para orientar un poco a los oyentes, tal vez explicar qué se hace en ese Centro de Memoria Histórica, ¿no? Que es creado con la Ley de Víctimas en el año 2011, qué se ha hecho durante estos años, estos ya casi 10 años. Vale, mira, bueno, primero muchas gracias por la invitación y un placer conversar con ustedes. Pues contarles que el Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo un antecedente muy importante. Antes del centro tuvimos Grupo de Memoria Histórica. Este grupo surgió en el marco de la Ley 975 del 2005, la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, recordarán ustedes, la CNR, y la CNR, que tenía como función fundamental emprender medidas de reparación para las víctimas y procesos de reconciliación, creó al Grupo de Memoria Histórica. A ese Grupo de Memoria Histórica se le dio una tarea exclusiva en ese momento, que era elaborar un informe que diera cuenta del origen y las transformaciones de los grupos armados ilegales en Colombia. Esa era su única función. Y encomendó esta tarea en un grupo de académicos liderados por el profesor Gonzalo Sánchez, quien en su momento, pues ustedes también recordarán que la ley 975 fue una ley muy polémica, fue una ley emitida en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y una ley que para muchos fue calificada como una ley de impunidad. Entonces era muy complejo un grupo de memoria histórica inscrito en una ley tan cuestionada, pero la decisión de Gonzalo, que en ese momento aceptó la dirección de este grupo, fue una decisión, digamos, enmarcada en el principio de que el grupo contara con autonomía académica, autonomía intelectual, autonomía administrativa, y nombró, él mismo conformó el equipo, un equipo que conformó fundamentalmente basado en experiencias, en que quienes integrasen ese grupo tuvieran experiencias, ojalá experiencias, pues, de procesos largos de acompañamiento a organizaciones sociales, a comunidades, vínculos con territorios, y conformó un grupo bastante heterogéneo de investigadores y de investigadoras en su momento. Yo me vinculé al Grupo de Memoria Histórica en el año 2008,
y fui llamada por una experiencia previa que había tenido con el caso de Bojayá. Ya en esa época nosotros habíamos publicado desde la Universidad Nacional un libro que se llamó Bojayá, Memoria y Río, y Bojayá era uno de los casos que el grupo había decidido entrar a ser parte de lo que en su momento se llamó como casos emblemáticos. La decisión no fue hacer un informe académico estricto, o sea, como que nos congregáramos un grupo de académicos a escribir un texto, sino la decisión fue acercarnos a casos muy diversos, a casos muy representativos. Después acordamos que realmente el término no era casos emblemáticos, sino casos representativos, y a partir de esos casos y de un diálogo muy intenso que se hizo con las comunidades, se construyera un informe, y eso nos llevó a trabajar en distintos casos. El grupo trabajó, el primer caso fue el caso Trujillo, posteriormente fue vinculándose a otros, el caso del Salado, el de Bojayá, el de San Carlos, el de la Comuna 13, en fin, fueron más de 23 casos que se trabajaron, y también se optó por trabajar casos que no solamente fueran de orden territorial, sino también casos temáticos. Al respecto se trabajó, por ejemplo, el informe sobre mujeres y guerra en la costa Caribe, informes de tierras, de la justicia, en fin, como situaciones, casos vinculados a territorios, pero también temas cruciales que pudiéramos abordar para construir ese informe. Y ese informe, digamos, fue la razón de ser de ese grupo, pero previo al informe, que concluyó en el 2013, cuando ya Juan Manuel Santos estaba en la presidencia, previo a ese informe se presentaron informes, los que mencioné, o sea, más o menos había en ese momento más de 27 casos que habíamos abordado, casos de diferentes territorios, grupos poblacionales y demás. En el año 2011 se emite la ley 1444, la ley de víctimas, conocida como ley de víctimas, y esa ley se da por terminada, pues la CNRR. Nosotros aún no habíamos terminado la elaboración del informe final, que era la razón de ser en últimas del Grupo de Memoria Histórica, pero la ley creó una nueva institucionalidad. La ley 1448 creó 3 instituciones nuevas: creó la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, creó la Unidad de Restitución de Tierras y creó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Muchos de los que veníamos del grupo ya teníamos en ese momento una experiencia de varios años, e ingresamos entonces o continuamos nuestra tarea en el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero al Centro Nacional de Memoria Histórica se le amplió su mandato. Su mandato ya no era un informe, su mandato fue mucho más amplio. Básicamente se le ordenaba continuar en sus tareas de investigación, obviamente continuar con la elaboración del informe, pero continuar con una tarea de investigación que permitiera en una metodología y en una orientación clara, porque era producir informes que contaran con una amplia participación de las víctimas y que ellos representaran formas de reparación también para las víctimas. Entonces continuó con su tarea de investigación, pero se le agregaron 3 tareas más al centro. Una de las tareas fue la de construir un archivo nacional de derechos humanos. Ese es un archivo muy interesante, muy importante, que también es un archivo que partió de reconocer la necesidad de fortalecer los archivos comunitarios y los archivos de organizaciones sociales, de que las comunidades también protegieran sus archivos, los cualificaran, y entonces tampoco era un archivo cualquiera, es un archivo muy valioso en términos de rescatar esfuerzos enormes que las comunidades hicieron para tratar de resguardar un poco la historia de sus experiencias. Y eso creó una dirección de archivos. Se le dio otro mandato, que fue el Museo Nacional de la Memoria, el museo el cual tuve la oportunidad posterior de dirigir, y esto le ordenaba al centro diseñar, crear y administrar un Museo Nacional de la Memoria, una de las tareas más importantes que se le da al centro. Y una cuarta tarea que se le agregó fue recopilar, documentar los aportes a la verdad que hicieron los desmovilizados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Y realmente fue una tarea que al principio
acogimos con recelo, pero que posteriormente fuimos dándonos cuenta también del valor que tenía copiar estos testimonios, confrontarlos, cualificarlos, ampliarlos y que de alguna manera nos contribuyeran también a explicar el conflicto armado en Colombia. Entonces esos fueron como los 4 grandes componentes del centro: investigación, museos, archivos y aportes para la verdad. Y el centro se constituyó en esa institución a partir del año 2012. Sus tareas pues serán muy diversas en el marco de esas 4 direcciones, pero pensaría yo que fue un ejercicio muy interesante de diálogo con víctimas de todos los sectores, de todas las regiones, de todas las modalidades de violencia. Avanzamos muchísimo, pero también quedaron muchas tareas pendientes. Las tareas de la memoria en este país son pues muy complejas y muy largas porque no estamos documentando cualquier conflicto. Esas son básicamente las tareas que podía contarles de manera muy resumida. Sí, es que usted cómo ve reflejado el panorama actual. Ok. Bueno, mira, desde que nosotros estábamos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, sabíamos que hacer memoria en este país es una labor supremamente compleja y que la memoria siempre y en todos los contextos, como lo argumentábamos, es un campo de disputa y de tensiones, y que las versiones, digamos, lo que se está disputando es cómo contamos el pasado, ¿sí? Qué versión del pasado contamos y cómo la contamos. Y eso, digamos, se juegan muchos intereses a la hora de contar el pasado, de a quién se atribuye qué responsabilidades, qué causas se definen. Entonces no es un ejercicio que esté libre de tensiones nunca. Y no fue un ejercicio libre de tensiones incluso cuando contamos con las condiciones de autonomía, porque yo debo decirlo, como investigadora que fui al centro, realmente gozamos de una autonomía importante. Nunca tuvimos presiones que nos dijeran ustedes pueden decir esto o no pueden decir esto, pero las tensiones sí se vivían, y se vivían porque pues enfrentamos digamos un contexto complejo donde hay víctimas de distintos actores, donde hay víctimas de distintos procesos, de distintas épocas, y donde hay tantas heridas abiertas porque estamos haciendo memoria en un proceso vivo de violencias, estamos haciendo memoria en medio del conflicto armado. Muchos analistas, personajes internacionales nos decían, ¿y cómo van a hacer memoria en medio del conflicto? Si nosotros empezamos los procesos de memoria años después de las firmas de acuerdos de paz, años después de negociaciones, y claro, ahí planteamos, es que no es una decisión, nosotros no podemos decir vamos a hacer memoria después del conflicto porque primero no sabemos cuándo termine este conflicto y porque de alguna manera la memoria también ha sido una expresión de resistencia en medio del conflicto. Entonces, quiero decir con eso, hacer memoria siempre será un escenario complejo de disputas y de conflictos. Ahora bien, sabíamos que un cambio de gobierno podía afectar claramente ese ejercicio de autonomía del que habíamos gozado. Un ejercicio en el que de verdad intentamos con toda la honestidad garantizar una participación lo más plural posible y lo más amplia posible. En nuestros ejercicios de memoria intentaron escuchar a todos los actores sociales. Nosotros tuvimos procesos en primer lugar con las víctimas, pero también tuvimos procesos de conversación con empresarios, con miembros de la fuerza pública, como un espacio en el cual es necesario poder procurar conversaciones, incluso conversaciones muy difíciles, pero intentamos convocar esas conversaciones difíciles. Y el cambio de gobierno, pues obviamente lo conocemos todos. Desafortunadamente fue un cambio de gobierno donde claramente llegó incluso porque se opuso a los procesos de negociación, porque se opuso a la continuidad de procesos muy importantes y esfuerzos importantísimos que se venían realizando en términos de generar un espacio distinto de reconocimiento de un conflicto armado que había causado víctimas, de reconocimiento de responsabilidades y en últimas un proceso que buscaba una deuda pendiente con esta sociedad que son deudas de verdad. Entonces, muchos intereses,
sabemos se han opuesto a estos procesos, no solamente han entrado a manejar distinto el tema de la memoria, sino tiene que ver con una postura frente a qué país queremos, cómo lo construimos y una salida que nos permita una construcción de paz en el país. Nos enfrentamos con muchísima preocupación cuando hubo los nuevos nombramientos para el Centro Nacional de Memoria Histórica. El primer gran estrellón que tuvimos fue la declaración pública del director en términos de negar la existencia del conflicto armado en Colombia, de descalificar muchísimo de la tarea que se hizo en el Centro de Memoria Histórica, de acusar de alguna manera que el centro tenía unas filiaciones ideológicas y que el centro tenía unos sesgos. Fue un poco lo que señaló, como ha tomado una postura de izquierda, ha tenido unos sesgos, ha tenido una postura ideológica, ha excluido a muchas personas de un relato, ha privilegiado a otras, y eso, digamos, esos dos elementos, la negación del conflicto armado, sobre la cual tal vez ustedes ya han escuchado mucho, nos parecía inaudito que alguien que estaba siendo contratado en una institución que se creaba para atender a las víctimas pudiera aceptar esa posición negando la existencia del conflicto. O sea, eso era un contrasentido absoluto, pero también pues obviamente dejó claro como un nuevo espacio que se empezó a sentir muy rápidamente, donde se abrió las puertas del centro, se cerraron las puertas del centro para ciertos actores sociales y se abrieron para otros, y no está mal abrirlos para otros. Creo que el centro siempre se concibió como un espacio abierto para las víctimas de todos lados. O sea, nunca hubo una posición deliberada de decir a estas víctimas sí, a estas víctimas no. Partíamos de un principio ético de reconocer a todas las víctimas independientemente de quién las hubiese victimizado, de por qué razones. Pero el centro sí cambió en ese sentido, cambió su discurso. Yo fui partícipe como directora del Museo Nacional del diseño, participé activamente del diseño de la exposición que se hizo de voces que se expuso en la Feria Internacional del Libro con un éxito impresionante, y empecé a observar las censuras, afirmaciones en esa exposición, a cambiar los guiones, y pues realmente las víctimas mismas, si les digo, yo personalmente intenté colocar un poquito de distancia porque me sentía demasiado implicada en el proceso en el que nos comprometimos, no solamente como académicos, sino personalmente, porque creo que el paso por el Centro Nacional de Memoria Histórica nos transformó la vida, eso es indiscutible, y pues me sentía muy involucrado. Intenté tomar distancia y observar cómo las mismas víctimas, las organizaciones iban reaccionando a lo que iba pasando al centro, ¿no? Iban sintiendo ellas el cambio drástico en los discursos del centro, iban sintiendo ellas afrentas frente a afirmaciones y posturas en el centro. Y pues esto ya se ha empezado a manifestar, y pues hace parte no es una situación aislada del Centro de Memoria Histórica, es una situación que se enmarca en toda una nueva forma de entender, como decía hace un rato, hacia dónde conducimos este país y qué lugar le damos a la verdad y qué lugar le damos a la paz. Yo te quería hacer una pregunta, y es referente a esa ideología o línea de pensamiento negacionista, y es, no sé, o sea, a veces es como que pensar de estas personas si es, digamos, un interés político en negar la existencia del conflicto, que yo creo que es evidente a los ojos de muchos, o si es realmente basado sobre algún tipo de teoría, como, porque yo creo que esto parte realmente de una teoría completamente compuesta por José Obdulio Gaviria, y como por esa ala de personas, no sé, como afines a una línea política que es la línea de Álvaro Uribe, y finalmente es como eso, es como realmente cuáles son los argumentos y debemos creerlos o no, o si es simplemente como eso, como un interés político que hay detrás de ello de negar el conflicto armado.
Sí, yo creo que eso, negar el conflicto armado se cae de su peso, incluso si uno analiza el país a la luz de las definiciones internacionales que se han construido para definir qué es un conflicto armado interno, ¿sí? Y pues Colombia llena absolutamente cada uno de los principios que desde el derecho internacional se definen para un conflicto armado. O sea, no puede ser que uno diga, me pareció hoy que hay conflicto y mañana no me pareció. Es que hay una serie de características que permiten que en un país se establezca, se defina la existencia de un conflicto armado interno. Y pues Colombia las reúne absolutamente todas. O sea, eso es, además, no hay nada más que contradiga esta tesis, como si tenemos víctimas reconocidas por la ley, no podemos decir que no hay conflicto, porque sin conflicto no habría víctimas, ¿sí? La misma ley de justicia y paz reconoció, al principio de la ley de justicia y paz, reconoció limitadamente las víctimas, pero porque no reconoció víctimas de crímenes de Estado, recordemos, en esa ley 975 del 2005, pero aún así reconoció víctimas. Entonces, tú no puedes decir que tenemos ya casi 9 millones de víctimas de la violencia, del conflicto armado, decir, están registradas, están admitidas, están notificadas, y decir que no hay conflicto, porque entonces, ¿de dónde salen las víctimas si no hay conflicto? Ese es un elemento como... Entonces, lo que hay allí es una posición política, muy claramente, que como mencionaba al principio, es el temor a qué versión del pasado y del presente le contamos a la sociedad, ¿sí? ¿Cómo narramos esto que nos ha pasado? Porque esto que nos ha pasado tiene explicaciones, tiene intereses, tiene actores, tiene responsables. O sea, no es una violencia abstracta, etérea, ¿sí? Es una violencia que puede ser explicada, ¿sí? Y la memoria lo que intenta es eso, ¿no? Explicar esa violencia, es qué le pasó al país, quiénes fueron responsables, cómo lo hicieron, con quién, con qué alianzas, con qué intereses, con qué motivaciones, quién se lucró de esta guerra. Y pues en este país hay muchos intereses representados en esas posturas que a quienes no les conviene contar quién se lucró de esta guerra, quién fue responsable de esta guerra, ¿sí? Esas versiones del pasado, insisto, son las que están en disputa, porque además el conflicto permanece. O sea, no solamente estamos hablando del pasado, sino de un pasado que nos sigue invadiendo y que está presente. Entonces, sí son posturas políticas, porque eso define responsabilidades políticas, penales, criminales. Entonces, cómo contemos el pasado tiene consecuencias de todos los órdenes, éticas, políticas, judiciales, y creo que hay oposiciones férreas, muy férreas, a que la verdad se cuente, y se cuente desde las voces sobre todo de quienes han padecido la guerra. Eso está clarísimo. O sea, no interesa que contemos qué ha pasado, no interesa que se sepa quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, y que se sepa desde las voces de quienes han padecido, de los excluidos, de las personas desplazadas, de los familiares de los desaparecidos. Entonces, esa es, como digo, eso no ocurre solo aquí en Colombia, eso lo vemos en muchos contextos latinoamericanos y mundiales, donde por eso se ha hecho borrón y cuenta nueva, ¿no? Hablar del pasado para muchos es inútil, es estimular la venganza, muchos no han entendido que el pasado, que contar esas verdades es digamos un paso necesarísimo para que incluso podamos superar todas estas pues estos impactos que la guerra ha causado. Entonces, a la pregunta de eso yo diría, pues más que una posición conceptual o una postura teórica, porque es que no habría de dónde, sí es un asunto de intereses. Yo tengo 2 preguntas, si me permites. La primera es un poco relacionada con tu intervención anterior. Digamos, cuando las víctimas ven este cambio en el Centro de Memoria, en su dirección, en su nuevo discurso, y efectivamente algunas empiezan a exigir y a tomar sus relatos nuevamente,
y se dirigen a organizaciones como por lo menos la Comisión de la Verdad, me gustaría saber qué piensas frente a ese rol que se le está poniendo y esos retos también que pues actualmente están tomando la Comisión de la Verdad. Y ahora en tu segunda intervención me gustaría preguntarte, pues ya tenemos este panorama, ya tenemos las administraciones que tenemos y el discurso del gobierno actual que tenemos frente al conflicto. Entonces, me gustaría saber qué podemos hacer o cómo podemos luchar contra ese discurso que nos están vendiendo y que también muchos adoptamos como colombianos, como investigadores, como lideresas sociales. ¿Cómo luchamos frente a este gran monstruo, por decirlo así, para que efectivamente la memoria, la reparación y la no repetición pues se vuelva un argumento del común de todos y pues le hagamos contrapeso a la larga al discurso del gobierno nacional? Okay. Bueno, sí, yo quisiera recordar que la memoria, los procesos de memoria no se empezaron con la creación ni del Grupo de Memoria Histórica ni del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso sería ahogarnos algo que no sucede. Aquí sí algo hay que reconocerle a las víctimas y a las organizaciones han sido su terquedad, su persistencia con la memoria. Es increíble, realmente es increíble. Nosotros hubo regiones donde encontrábamos campesinos con archivos colocados al lado de la cocina, documentando procesos en sus lenguajes cantados, teatralizados, en fin. O sea, este es un país con una riqueza de memoria impresionante. Cuando nosotros empezamos el trabajo en el centro, no nos inventamos nada, ¿no? Lo que estábamos era como recogiendo y aprendiendo de una experiencia larga, realmente larga. Nosotros encontramos campesinos en el Caribe, por ejemplo, que tenían procesos de documentar la ANUC, por ejemplo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, donde habían registrado en cuadernos un ejercicio porque saben del valor, ¿sí? Del valor de ir dejando constancia histórica de sus luchas, con sus medios, con sus recursos. Y encontramos una cantidad de iniciativas de memoria que era de verdad increíble, recorrer el país y encontrar como... entonces, para decir, una institución como el centro, lo que trató fue de impulsar, ¿sí? Recoger, multiplicar esas voces. Hablábamos mucho de que el centro era una plataforma, ¿sí? Para recoger esas experiencias y también las cualificamos, hay que decirlo, o sea, también las agregamos porque también esa era nuestra función, también formamos. La gente nos decía, por ejemplo, cuando hicimos el proceso de mujeres y guerra en la costa Caribe, las mujeres nos decían, nosotros no queremos que ustedes vengan a hacer el trabajo de memoria, díganos cómo lo hacemos. Y en esa pregunta en muchos lugares fue que nació la caja de herramientas que construyó el Centro de Memoria Histórica, que es para narrar el conflicto, que era apoyemos en los procesos de formación de la gente para que puedan hacer sus procesos de memoria de una manera más sistemática y los puedan contar de mejor manera, más que hacer la memoria por la gente, porque pues eso no... Entonces ahí había unos procesos muy interesantes que se sostienen independientemente de la institucionalidad. Entonces, puede que el centro llegase a desaparecer, pero los procesos de memoria ahí van, y hay procesos muy, muy interesantes. Creo que este es un país, esto es una posición que yo le he planteado mucho a colegas que están en la Comisión de la Verdad y en otras instituciones, donde hay mucha memoria, falta mucha, pero hay muchísima memoria, y más allá de eso, un país donde hay mucha verdad. Falta mucha verdad, pero hay mucha verdad. ¿Dónde encuentro yo el problema? Y el reto también para la Comisión de la Verdad, ¿sí? Es cómo hacemos para que esa verdad sea pública, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esa verdad sea apropiada socialmente? ¿Cómo hacemos para que esa verdad tenga consecuencias éticas y consecuencias políticas y también judiciales? Judiciales las ha tenido. No todas las que uno quisiera, pero a mí me sorprende, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos,
La Corte Interamericana ha producido varias sentencias contra Colombia, por lo menos, ya no sé cuántas irán, pero por lo menos yo revisé 21, ¿sí? De casos muy contundentes, casos de distintas épocas. El más reciente creo que tiene que ver con el asesinato de las mujeres en procesos organizativos de Antioquia, en Medellín, de manera más concreta. Pero ustedes van a encontrar casos de desaparición forzada, de tortura, de desplazamiento, de masacres fallados por la Corte Interamericana. Y ustedes saben que la Corte condena es al Estado colombiano, ¿no? Los casos que admite la Corte son casos contra el Estado colombiano. Si ustedes se leen una sentencia de la Corte, una sola sentencia, se aterran de las verdades que hay allí en esas sentencias, porque son fallos, son cosas juzgadas donde participaron las víctimas, donde participó el Estado con sus representantes también. Un proceso en la Corte es un proceso que tarda muchos años, 10 años, 12 años, entre que se ha admitido o fallado, y es un proceso que ha implicado luchas enormes de las víctimas y de las organizaciones acompañantes. Y me pregunto, por ejemplo, ustedes que son estudiantes, ¿cuántas sentencias de la Corte conocen? ¿Sí? ¿Y qué dicen esas cortes? ¿Qué dicen? Yo ponía este ejercicio con mis estudiantes un poco porque decía, pero si es que aquí hay verdades, ¿sí? Y son cosas juzgadas, o sea, ya, eso ya fue, eso no es que hipótesis, supuestos, son condenas al Estado colombiano por casos concretos. Esas verdades de la Corte Interamericana, que como digo, han implicado luchas importantísimas de las víctimas y de las organizaciones acompañantes, esas verdades tuvieron implicaciones judiciales, es cierto. Obligaban al Estado a una serie de medidas, pero no han tenido consecuencias políticas ni han tenido consecuencias éticas. Las mismas sentencias de justicia y paz en Colombia, las sentencias de restitución de tierras, las sentencias del Consejo de Estado. O sea, en el camino, hay muy poca justicia en Colombia, eso es cierto, pero de lo que se ha ocupado la justicia en Colombia, que está en sentencias ya, el país no lo sabe, no lo sabe. Lo saben las víctimas de manera fragmentada y ha costado mucho contar esas verdades como para que nos ocupemos de nuevas verdades sin recoger las que ya hubo. Para mí, por eso, uno de los retos más importantes es cómo hacemos para contar esa verdad que ya existe, que ha costado vidas y luchas, para que esas verdades le permitan a los colombianos y colombianas hacer un juicio ético, es decir, esto es lo que ha pasado, y un juicio político. Pero aquí, contrariamente, yo cuando hablo de que esa verdad no ha tenido consecuencias políticas, es que incluso aquí personas que han sido juzgadas, ya no por las cortes internacionales, sino por el derecho ordinario, personas que incluso están en la cárcel, obtienen una cantidad de réditos políticos y sus herederos, o en cuerpo ajeno, como decían algunos, vuelven a ser elegidos. O sea, no hay sanción política, no hay sanción moral. Entonces, incluso puede haber sanción penal, pero eso no tiene sanción política, o sea, no tiene consecuencias éticas. Me sorprende enormemente, siendo docente de una universidad pública, por ejemplo, ver a mis estudiantes de todas las disciplinas, que tengo cursos donde llegan estudiantes de muchas carreras, y observar en ellos incluso el desconocimiento tan profundo que tienen de lo que ha pasado en Colombia. Si yo les pregunto, ¿ustedes saben qué ocurrió en Segovia? ¿Ustedes saben qué pasó? ¿Saben mucho de Bojayá, por ejemplo, porque es algo que se ha instalado muy fuerte por muchas razones? Les pregunto, ¿ustedes saben qué pasó en San Carlos? ¿Por qué el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un informe sobre San Carlos? No sabemos. O en el Placer Putumayo, o en el Tigre, ¿sí? O qué pasó en cualquiera de las más de 2.000 masacres que tenemos en este país, y no lo sabemos. Y son estudiantes universitarios de universidad pública. ¿Sí? No, con eso no hago un juicio a mis estudiantes, para nada. Lo que digo es, esto lo que demuestra es que sabiendo, ¿sí? Esto ya son verdades sabidas, la sociedad no lo sabe, la sociedad no lo ha apropiado. Entonces, sé que es importante continuar en la tarea
de acopiar testimonios, de esclarecer muchos más casos, hay que esclarecerlos, pero vamos muy quedados, muy atrás en la tarea de contar y saber contar. El mismo Centro Nacional de Memoria Histórica, nosotros nos hacíamos muchas veces esa pregunta: ¿cómo hacemos para que estos informes tan complejos de 500 hojas se traduzcan en algo concreto que la sociedad colombiana lo sepa, ¿no? Con el vicio de académicos nunca podíamos hacer un informe corto, ¿no? Era como una cosa de, queríamos contar, poner contextos, intentamos apelar a los documentales, entonces hicimos una producción documental impresionante también, para contar de otra manera un poco más asequible, pero aún así nos quedamos cortos en la posibilidad de divulgar todo eso. Si uno se leyera los informes del Centro Nacional si yo misma me colgaba en la lectura de esos informes, ¿sí? Tiene más de 120 informes que cuentan muchísimo, cuentan qué es lo que no está contado. O sea, aquí hay contado muchísimas cosas, ¿sí? Pero esos informes los leen algunos académicos con un interés específico, pero esa memoria y esa verdad no es pública, y esa para mí es el gran reto. Esa memoria y esa verdad no está apropiada socialmente, y esa memoria y esa verdad, mientras no nos ingeniemos formas de contarla de una manera que sea más asequible, pues va a tener un poder limitado. Esa es como la inquietud grande que tengo, y ahí es donde creo que los jóvenes, por ejemplo, es cuando les invito a que recojan la memoria contada, ¿sí? Pero la multipliquen. Yo me siento con una responsabilidad ética. Cuando yo iba a muchas comunidades, la gente me decía: por favor, esto que ocurrió aquí, que se sepa allá. Sí, cuando el aquí era una veredita donde llegaba uno a duras, con muchas dificultades, y cuando ellos decían allá, es que se sepa en Bogotá, ¿sí? Es que se cuente allá donde vive la gente de la ciudad. Y por eso a veces yo repito las historias, porque siento que eso que me contaron, la gente quería que se supiera afuera, ¿sí? Que esto que nos pasó lo sepa el país, y creo que nos hemos quedado todavía muy cortos en esa posibilidad de que se sepa lo que la gente contó con tanta expectativa y pues con tanta necesidad, porque la gente no solo fue víctima, sufrió exclusiones, vulneraciones, sino que además la gente no lo sabe, el país no lo sabe, y entonces creo que ahí está ese reto enorme que tenemos y que tiene la Comisión de la Verdad también. Preocupa mucho, nos preocupa que digamos que ojalá no sea la producción de un informe que nadie vaya a leer. El Basta Ya nos costó mucho esfuerzo, sacar ese informe fue un esfuerzo enorme. Yo creo que ha tenido una muy buena circulación, pero aún así yo semestre les pregunto a mis estudiantes: ¿quiénes han leído el Basta Ya? Y pues unos poquitos, y eso que nos estamos desenvolviendo en un mundo de la academia donde se supone que leemos, sal de las universidades y pregunta, y bueno, pues no puedes esperar que eso realmente lo conozca mucha gente. Y justamente me parece muy curioso eso que decías, ¿no? Como esa difusión que hay que hacer frente a la historia que ha sufrido el país, que ha vivido este país, que han vivido las víctimas, y frente a eso también, como, no sé, de alguna manera empalmarlo, digamos, en el día de hoy, tener este nuevo nombramiento, que es el hijo de Jorge 40, una ex paramilitar que realizó las masacres más horribles, como lo puede haber sido la de Bahía Portete o la del Salado, que son masacres muy dolorosas para la gente, ¿no? Y que hoy en día las víctimas de este señor pues van a tener que ser de alguna manera asumidas por su propio hijo, quien está hoy en día asumiendo este cargo en el Ministerio del Interior. Y ahí mi pregunta versa es un poco hacia qué está mandando, qué mensaje manda el gobierno nacional al hacer este tipo de nombramientos, al poner a estas personas en esas posiciones. Yo entiendo de alguna manera que este chico es un joven bastante interesado en la construcción de paz y todo, pues él no tiene la culpa, pero aún así él tampoco puede negar de dónde viene y quién es su padre, y de alguna manera siento que lo ha hecho a través de ciertas acciones, diciendo que su padre es un preso político, este tipo de cosas que también
de alguna manera vulnera esa verdad que se trata de construir. Entonces la pregunta es un poco esa, es ¿qué se puede esperar, digamos, de este tipo de nombramientos y qué mensaje está mandando a la sociedad el gobierno a través de esto? Bueno, yo creo que en general este gobierno ha hecho una cantidad de nombramientos que han sido muy cuestionados en distintos espacios en la unidad de protección, por ejemplo, en el Ministerio del Interior en varias ocasiones, en fin, uno se aterra de en manos de quién se han colocado temas tan sensibles y tan importantes que tienen que ver con líderes sociales, con protección de defensores de derechos humanos, en fin, no es el único, y como digo, eso hace parte como de una serie de, nosotros lo vemos como desaciertos, ¿no? Son desaciertos, pero tal vez eso responde a una intención clara. Frente al caso concreto que tú mencionas, yo he tratado de reflexionar mucho esto y digo, bueno, desde luego, no se heredan, hemos dicho, uno no puede heredar las responsabilidades de los padres ni de los familiares, pero es que en los cargos que tienen que ver con la atención a víctimas, sobre todo en eso que tienen que ver con la atención a víctimas, yo creo que quienes asumen esos cargos tienen que ser personas incuestionadas, ¿no? Tienen que ser personas primero con una convicción absoluta de que la violencia no tiene justificación, con una postura absolutamente clara de que no se puede de ninguna manera exculpar, ¿sí? No se puede de ninguna manera justificar ninguna violación de los derechos humanos, y que justamente de lo que se trata es de dignificar a esas víctimas, reivindicarlas, y dignificarlas pasa por reconocerlas y pasa por distanciarlas éticamente de quienes las violentaron. O sea, estos discursos de la reconciliación que son tan necesarios a veces también se vuelven muy peligrosos, ¿sí? Porque es que borra las distancias éticas que hay entre unos y otros y no somos iguales, ¿sí? No fueron iguales en el pasado ni lo son iguales en el presente. O sea, el hecho de que se propenda por un espacio de reconciliación no puede equiparar el lugar político, el lugar social de una víctima con un perpetrador, y eso está sucediendo con muchísima frecuencia. Que nos invitemos a que se abracen unos y otros, está muy bien si ese abrazo está precedido de una actitud absolutamente clara, de renuncia a la violencia, de solicitud de perdón a la víctima y de llamado a un camino distinto. Y eso es lo que las víctimas reclaman, ¿no? Las víctimas mismas se reconcilian y son maestras y maestros mostrando procesos de reconciliación, pero la reconciliación se da sobre la base de admitir, de reconocer es un pasado de vulneraciones, de emitir juicios claros frente a eso no debió haber pasado, eso nunca debió haber ocurrido, eso tiene que ser absolutamente explícito, nunca debió haber sucedido. Nunca debe volver a suceder. No dejar un marco de duda frente fue necesario que pasara o tal vez no pasó, ¿sí? Eso no puede ser como admisible. Entonces uno diría, cualquier persona que asume un cargo de estos, incluido el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Tiene que partir de reconocer que hubo una vulneración masiva de derechos humanos, y que en esa vulneración de derechos humanos hay una responsabilidad estatal, por acción, por omisión y por complicidad, en fin, hay una responsabilidad. Quien asume un cargo de estos tiene que condenar explícitamente, condenar, digamos, con mucha fuerza esas acciones de vulneración de derechos humanos. No dejar ningún resquicio para la justificación. Y eso es como una condición necesaria para la dignificación, porque su cargo está ahí, digamos, su cargo le exige, reconozca la dignidad de esa víctima y contribuya a su proceso de dignificación. Esté en el Ministerio del Interior, esté en el Centro Nacional de Memoria Histórica, esté en la unidad de atención, donde quiera que haya un funcionario, quien se inscribe, quien asume una labor de esas, tiene que asumir un compromiso,
¿sí?, de dignificación de esas víctimas. Y esto es no por ser el hijo de quien sea, porque no hay que juzgarlo por quien sea. Yo diría, bueno, está bien siempre y cuando, ¿sí?, el discurso de quien asume es un discurso tan contundente como el que estoy diciendo. Incluso algunos dirían, no, de ninguna manera, el hecho de que haya sido el hijo simbólicamente ya aporta muchas cosas, no debiera asumir. Yo diría, no estaría tan cerrada ahí, siempre y cuando, como digo, esta persona pudiera mover otro discurso, condenar incluso el pasado familiar, como lo han hecho hijos de militares en Argentina, ¿sí? Muchos de ellos, de perpetradores que tuvieron que condenar ese pasado de sus padres, ¿sí?, hacer explícita su distancia también, su rechazo a esas prácticas y poder asumir un lugar social distinto. Y ahí la puerta está abierta, porque uno no puede estar condenado por el pasado de sus familiares. Pero si juzgamos a la persona, digo, eso implica, y en el cargo en el que él va a asumir, hoy leí no sé si un trino o un muro de una persona que yo aprecio muchísimo, que es Ricardo Esquivia. Ricardo Esquivia es de la Iglesia Menonita y ha hecho un trabajo de mucho tiempo en los Montes de María, y él en su lenguaje, que siempre es un lenguaje muy pacífico, muy de reconciliación, esa ha sido la historia de su vida, invitaba a este personaje a declinar, decía, no asuma ese cargo, si en verdad quiere contribuir a la paz del país, recorra el camino, ¿sí? ¿Cuál sería el camino? El camino de reconocer ese pasado de horrores del cual participó su padre, condenar ese pasado de horrores, pedir perdón por ese pasado de horrores, contribuir al proceso de la dignificación de esas personas que fueron víctimas de esos horrores, y recorre ese camino, y tal vez después de recorrer ese camino aspire a ese lugar, pero no lo asuma ahora como un gesto incluso de generosidad, le está pidiendo Ricardo Esquivia. Y creo que eso es un poco lo que yo podría decir al respecto. Bueno, pues nos queda, yo creo que la última pregunta, no sé si alguno de ustedes quiera realizarla. Adelante, Geraldine. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, qué pena con ustedes. Listo. No, pues mi última pregunta, más que obviamente agradecerle por todas sus intervenciones, es, pues no sé, que usted nos dé su opinión frente al panorama como investigadores actual. O sea, ¿usted cómo cree que ustedes como investigadores autónomos pueden mejorar? O digamos, la comunidad de investigadores en sí, ¿cómo afrontar este reto? Porque igual siempre ustedes cada reto lo han afrontado pues idealmente, pero digamos que en este panorama tan duro que digamos se ve en Colombia, ¿ustedes cómo han planeado actuar o qué opinan sobre este tema en específico y tan importante que es investigar? Ok. Bueno, yo creo que todos los que fuimos del Centro Nacional de Memoria Histórica hoy estamos en distintos lugares académicos, en organizaciones sociales. De alguna manera es una labor que uno continúa. Creo que en este país hay muchas tareas por hacer. Yo siento que las universidades particularmente tenemos una deuda enorme con este país. Creo que hablamos mucho de memoria, pero contribuimos poco a hacer la memoria de este país. Podemos hacer muchísimo más, muchísimo más. Creo que es una universidad que se debe más al país, una universidad que se debe meter mucho más en los territorios, una universidad que debe preocuparse más por construir conocimiento a partir de lo que somos y no por aplicar conocimiento que no, a veces ni resulta pertinente. La universidad a veces es muy estéril, son debates que uno se pregunta si eso que hace la universidad de verdad ayuda a transformar lo que somos y lo que tenemos, y si el conocimiento no nos ayuda a transformar lo que somos, no sé para qué es el conocimiento, la verdad. O sea, ese conocimiento para citarnos y volvernos a citar una y otra vez, y para publicar, y para... creo que en eso ha incurrido mucho la universidad, y la universidad está retada a cambiar, la universidad está retada a transformarse.
Los profesores, profesoras, estamos retados a asumir una nueva manera, pues porque es que no estamos en cualquier país, que no estamos en Suiza, ni estamos en Colombia, estamos en un país donde la victimización no cesa. La universidad no puede estar silenciada a este registro brutal de asesinato de líderes sociales, por ejemplo. La universidad no puede asistir desde cierta distancia epistemológica, metodológica a esto que estamos viendo, que es un desangre de país. Desde todos sus campos de saber, no solamente de las ciencias sociales, sino desde las artes, desde las ciencias básicas, desde todos los lugares del conocimiento de la universidad, tiene que pensarse en serio cómo ayudamos a transformar este país. Las universidades tenemos una misión, y en esa misión hablamos de construir un país más justo, un país equitativo, un país democrático, pero esa misión se nos extravía muchas veces, y uno creo que tiene que hacerse la pregunta seria de: ¿estamos ayudando a construir un país distinto? O sea, el saber de la academia, el mundo de la academia está ayudando a construir un país distinto. Y creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer con mucha frecuencia. Yo pienso, por ejemplo, que desde las tesis que hacen los estudiantes universitarios, desde sus prácticas, desde sus pasantías, desde sus ejercicios sencillos, pueden realmente contribuir muchísimo más a pensarse el país, ¿no? A hacer público, a hacer pedagogía, a contar lo que aprenden, a seguir investigando y a seguir descubriendo este país que lo conocemos muy poco, con mucha reto. Yo siento que, por ejemplo, la gente en los territorios va adquiriendo una capacidad enorme para entender su realidad, para explicar su realidad, para construir apuestas, y a veces la universidad va kilómetros atrás, ¿sí? Pero kilómetros atrás. Yo a veces me siento a dialogar con líderes sociales y digo: ¡guau! Realmente qué conocimiento, qué capacidad, y me siento a hablar con algunos colegas de la universidad y digo: wow, como creo que aquí nos falta más humildad, nos falta más compromiso, nos falta más creatividad. Citamos autores, pero realmente aquí tenemos un laboratorio para crear conocimiento. Cuando estuve en el Centro Nacional de Memoria Histórica era increíble la cantidad de estudiantes que venían de otros países a hacer sus tesis doctorales en Colombia. Era impresionante. Y nos decían: aquí es un territorio vivo, ¿sí?, para hacer conocimiento a partir de todo esto que tenemos. Entonces, ustedes que son jóvenes, que están en las ciencias sociales, realmente están en un país donde lo que hay es que investigar vinculado a la realidad, ¿sí?, construir con la gente que está en los territorios. Esto es muy importante, construir en diálogo, vincular saberes, conocimientos, prácticas, y pensarse en cada actividad que uno hace, desde la docencia, desde la investigación, es qué país queremos construir y cómo ayudamos a construir un país distinto. No qué tantos artículos voy a publicar a partir de lo que hice, sino cómo intentamos transformar, incidir, decir algo, ser voz crítica, poder la universidad pronunciarse permanentemente, porque tenemos una autoridad que la hemos ido perdiendo también, pero podemos, esa autoridad que nos da ese mundo particular en el que estamos, debemos usarla en función, ¿sí?, de intentar parar este horror de país que está y en el que estamos ahora. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un placer y un honor tenerte aquí con nosotros en este espacio. Esperemos que se pueda repetir en alguna ocasión. Claro. Ya, y con eso nos despedimos. No sé si quieras decir unas últimas palabras. No, mira, yo lo que quiero, como digamos a ustedes les interesa como el lugar de la investigación, es decir que la investigación es como, y en estos campos, es como un camino de transformación personal también. O sea, uno después de documentar esto, de escuchar esto, de tratar de explicar esto, no vuelve a ser el mismo, ¿sí? Y no vuelve a ser el mismo en el sentido de, uy, qué sufrimiento, sí, esto es duro, esto es bastante duro, pero es un privilegio. O sea, yo siento que es un privilegio el que uno pueda tratar de entender con otros
recoger la voz del otro. No es que seamos la voz de los otros, que no somos la voz de nadie, sino recoger. Es un privilegio, y es un privilegio que te transforma y te cambia las prioridades también. Yo, después de este paso por el Centro Nacional de Memoria Histórica, volví distinta, ¿sí? Soy distinta, y creo que es eso también la investigación. La investigación es también un proceso de transformación personal. O sea, después de estos aprendizajes veo el mundo distinto y me paro también de manera distinta. Entonces también como que puedan ustedes pensarse que la investigación no es un proceso solamente en el que uno aporta algo nuevo, sino se aportó algo nuevo que le permite pararse distinto frente a la realidad, cambiar sus prioridades y asumirse también distinto en el mundo. Y creo que así, esa es una manera más motivante también de meterse en los procesos de investigación. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya con eso cerramos este programa el día de hoy. Agradecer a todo el panel. Muchas gracias, chicas, por su presencia. Recordarles que se suscriban a nuestro Instagram, así que es, ¿cómo es? Se me olvidó. Desde la facultad. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Y felicitaciones por esta iniciativa también. Les agradezco mucho que estén ustedes trabajando en estos temas. Muchas gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.